Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos que a mí me parecen fascinantes, la verdad. Son fragmentos de un libro llamado A la deriva por el Amazonas venezolano de Claudia C. Morales Manrique. Es un ebook que básicamente recopila textos que la autora publicó, originalmente en redes sociales, en Instagram y Facebook, allá por 2021 y 2022. Pero lo curioso, lo realmente interesante, es que estos escritos se basan en un viaje, una aventura que hizo mucho antes, en agosto de 1998, cuando tenía solo 21 años. Así que, nuestra misión hoy es intentar descubrir juntos las reflexiones, las experiencias, los momentos clave de ese viaje tan peculiar. Un recorrido, y esto es importante, sin apenas planificación por el Amazonas venezolano, buscando conocer a las comunidades indígenas en su propio entorno. Vamos a ver si podemos desgranar esas vivencias. Y es que la premisa es cautivadora, ¿verdad? Explorar cómo esa decisión de viajar casi a la deriva, como dice el título, pues la llevó a dejarse guiar por lo que surgía en el momento. Las personas que encontraba, las aparentes casualidades, y ella misma lo menciona en la sinopsis, ¿no? Su propia intuición, sus corazonadas. Es un viaje que parece definirse totalmente por la espontaneidad, por esa renuncia al control que tanto buscamos a veces. Totalmente de acuerdo. El punto de partida es ese deseo, que parece muy claro, ir al Amazonas, convivir con indígenas, al natural, como dice ella. Pero la clave, yo creo, es esa decisión de hacerlo sin planes, viajando desde Maracaibo, que está, al otro lado del país, hasta Mavaca, allá en lo profundo del Alto Orinoco. Lanzarse así a lo desconocido. Tiene que tener unas implicaciones enormes. Implica, yo creo, sobre todo, una apertura radical a lo imprevisto, a lo que pueda pasar. La autora lo dice, lo menciona explícitamente. Se dejó guiar por la gente, las circunstancias, las coincidencias, sus impulsos internos, sus corazonadas. Y es interesante porque choca, frontalmente con cómo solemos planificar los viajes hoy, ¿no? Con itinerarios al detalle, todo bajo control. Aquí parece que hay una entrega total a la experiencia tal cual viene. Sí, y parece que esa sensación le perdura, porque en el prólogo del libro, que está escrito muchísimos años después de aquel viaje del 98, ella reflexiona sobre esa pasión por la aventura, por lo desconocido. Cuenta que releer su propio diario de viaje la inspiró otra vez. Le recordó que la vida era hermosa, y que merece la pena vivirla con pasión. Es como si ese espíritu aventurero de sus 21 años pues siguiera ahí, resonando fuerte. Es una conexión muy potente, sí, con esa versión más joven y audaz de sí misma. Y esa pasión, desde luego, se nota muchísimo en cómo describe la naturaleza amazónica. Los fragmentos están llenos de imágenes muy sensoriales, muy vívidas. Totalmente. Hay una escena que a mí me ha llamado mucho la atención en el llamado Tobogán de la Selva, que está cerca de Puerto Ayacucho. Describe cómo se dejó deslizar por la corriente de agua sobre una roca lisa enorme hasta caer en una poza, una piscina natural, y cuenta que la fuerza fue tal que dio 2 vueltas bajo el agua. Dice que hasta se le salieron los pies, una mezcla de euforia y risa nerviosa y miedo a tragar agua, y aún así, dice que repitió. Menuda imagen, pura adrenalina, ¿verdad? Y es interesante cómo esa energía tan vibrante luego contrasta en otros fragmentos con momentos de una calma y un descubrimiento mucho más íntimos. Por ejemplo, cuando cuenta cómo encontró, casi de casualidad, el recodo de un caño escondido entre la vegetación. Un sitio con agua fresquísima, cristalina. Lo describe como un pequeño oasis, como un santuario natural secreto que descubrió mientras visitaba comunidades por la zona. Sí, es verdad. Pasa de esa euforia casi salvaje a la contemplación más serena. Hay otro momento que describe con mucha fascinación, la aparición de mariposas amarillas, que parece que las veía a menudo en el río. En una ocasión escribe, y esta vez eran más aún, eran tantas que hacían un torbellino de color dorado. Habla de una cantidad que le parecía casi inimaginable, un espectáculo que la deja, maravillada. Claro. Y estas experiencias tan intensas, tanto las de adrenalina como las de calma profunda, parece que la llevan a reflexionar sobre nuestra conexión con el entorno. Hay un fragmento donde se pregunta directamente: ¿el mundo ya es en sí mágico, perfecto? ¿Por qué perdérnoslo y buscar algo diferente? Es una idea poderosa, Sugiere que la magia, la perfección,
ya están ahí, que quizás solo necesitamos la actitud correcta, la disposición para verlas, en lugar de andar buscándolas fuera, como si la clave estuviera más en la mirada que en lo mirado. Y esa conexión tan profunda creo que culmina en una escena en la Esmeralda ya más avanzada en el viaje. Describe cómo se bañaba en el Orinoco, dejándose arrastrar muy suavemente por la corriente, flotando boca arriba mientras veía cómo el atardecer empezaba a desplegar su gala de colores, dice ella. Es una imagen de rendición total al momento, ¿no? Al entorno natural. Una entrega, sí. Una entrega que parece ser como un hilo conductor en todo el viaje. Y esto nos lleva a una parte que es central en su relato. El trayecto de 3 días remontando el río Orinoco en un bongo. Ella aclara que es una embarcación fluvial típica de allí. Sí, y su primera reacción al ver el bongo es muy reveladora, muy gráfica. Escribe que sintió una mezcla de risa e incertidumbre. Se preguntó a sí misma, casi sin creérselo, ¿allí voy a viajar durante 3 días por el río Orinoco? No lo puedo creer. Sobre todo, claro, cuando se enteró de que iban a ir más de 10 personas en esa barca, que por lo visto era relativamente pequeña. Claro, pero esa incertidumbre del principio parece que se transforma muy rápido en una observación fascinada de sus compañeros de viaje, que eran sobre todo indígenas de la etnia yecuana. Describe con admiración su tranquilidad, esa calma que parecían tener, su capacidad para reírse de nada, dice, y para compartirlo absolutamente todo, hasta la milésima parte de su milésima. Es una observación muy directa de una forma de ser, de relacionarse, muy diferente a la que ella quizá conocía. Y lo contrasta además de forma muy explícita. Escribe sobre cómo esa forma de vivir el presente choca con lo que ella percibe en otras convivencias, digamos, como una preocupación extrema, por no decir patológica, por el futuro, por el mañana. Durante ese viaje en bongo, anota, en sus rostros se denota la tranquilidad de espíritu que solo se puede alcanzar con vivir en el ahora. O sea, atribuye esa serenidad que ella ve directamente a su conexión con el presente inmediato. También le llama mucho la atención su ritmo de vida, mucho menos atado a horarios estrictos, ¿no? Observa y escribe, si tienen sueño, no partimos en la noche, solo descansaremos. Si hay voluntad de viajar, se hará el trecho. Es un fluir distinto, marcado por las necesidades del cuerpo, por la voluntad del grupo en ese momento, no por la tiranía del reloj. Una lógica temporal y vital completamente diferente. Y dentro de esas interacciones cuenta una conversación que parece que fue especialmente significativa para ella, con un hombre yecuana. Él le compartió sus proyectos, sus aspiraciones para ayudar a su comunidad, y a la autora le impresionó muchísimo su actitud. Escribe, irradiaba tanta nobleza y hablaba con tanta serenidad, pero a la vez con tono decidido sus ideas. Sintió, dice, un gran respeto y un deseo muy genuino de que sus planes se hicieran realidad. Y estas experiencias de convivencia, de intercambio, parece que consolidan en ella una reflexión sobre el valor intrínseco de las culturas indígenas. Llega a escribir, las etnias indígenas deben proyectar su cultura, no desvalorizarla, para así tener el mundo el privilegio de ser más diverso y enriquecedor. O sea, ve la diversidad cultural no como un problema a superar, sino como una riqueza fundamental para el planeta, algo valioso en sí mismo. Y profundiza un poco más en esa idea, reflexionando sobre la importancia de que estas comunidades puedan transmitir su mundo al exterior. Argumenta que conocer otras realidades, otras formas de entender la vida, nos da más opciones. Y concluye algo así como, mientras más sean nuestras opciones, aumenta nuestra libertad. Es una defensa muy clara del intercambio cultural, pero respetuoso, como un camino hacia una mayor libertad, tanto individual como colectiva. Una perspectiva muy interesante sobre el valor de conocernos mutuamente. Sin duda, sin duda. Y como suele pasar en viajes de este tipo, la exploración no es solo hacia afuera, no, también es hacia adentro. La autora describe un momento muy introspectivo. Estaba sentada en unas piedras grandes y lisas, unas lajas, junto al Orinoco, rodeada de familias indígenas. Y dice que de repente se vio a sí misma desde lejos, como si fuera otra persona observando toda la escena. Ella, los indígenas, el río inmenso. Una especie de
perspectiva disociada, dice, que le fascina y le permite percibirse a sí misma dentro de esa realidad de una forma totalmente nueva. Claro, es un momento de autoconciencia muy agudizada, algo que a menudo catalizan los entornos desconocidos, las experiencias intensas, ¿verdad? Y junto a esto, pues surgen también reflexiones sobre el ciclo de la vida, sobre la necesidad de aceptar el flujo constante del tiempo, de las experiencias. Escribe sobre la importancia de vivir el presente, disfrutar cada una de las etapas de la vida, para luego saber decirles adiós. Porque todo viene y todo pasa, dice, y darle una gran bienvenida a la nueva etapa. Es como una llamada a abrazar el cambio como algo natural, a disfrutar cada fase y saber soltarla cuando toca. Y ese sentimiento un poco agridulce del cambio lo plasma muy bien al describir la despedida de sus compañeros de viaje del Bongo cuando llegan a la Esmeralda. Observa cómo la barca se aleja río abajo y siente la nostalgia natural de una despedida. Agradece mentalmente la experiencia que han compartido esos 3 días tan intensos, antes de enfocar conscientemente su mente, su energía, en la nueva etapa del viaje que empezaba justo ahí. Conectando con esa idea de dejarse llevar, de aceptar lo que viene, surge una reflexión que parece recurrente en sus escritos, inspirada precisamente por cómo se desarrolló su viaje sin apenas planificar. Es la idea de la sincronicidad. Hacia el final de la aventura escribe algo que a mí me parece muy revelador. Las coincidencias tienen sus propósitos, todo está sincronizado y la sincronización es más perfecta mientras nos guiamos por nuestra voluntad y tranquilidad. Parece que encuentra como un orden oculto, ¿no? Una conexión significativa entre eventos que parecen fortuitos, pero que se manifiesta con más claridad cuando uno actúa desde la calma, desde la autenticidad, sin forzar las cosas. Es una idea potente que le surge directamente de esa experiencia de viajar a la deriva. Es fascinante, sí, cómo esa falta de plan la lleva a percibir ese tipo de conexiones. Y bueno, más allá de estas reflexiones más profundas, el relato está salpicado de detalles y anécdotas que le dan muchísima vida, mucho color. Por ejemplo, cuenta una creencia local sobre los delfines de río, que allí llaman toninas. Ah, ¿sí? Esa anécdota es muy tierna, la verdad. Mucho. Le contaron y a ella le dio mucha ternura escuchar, dice, que cuando un niño llora mucho, desconsolado, en una barca, las toninas suelen salir a la superficie del agua, como si acudieran a esa llamada, ¿sabes? Buscando darle consuelo al pequeño. Una imagen muy poética de esa conexión entre humanos y animales allí. Qué bonito. Y eso contrasta con la realidad a veces mucho más prosaica, ¿no? Más práctica de la aventura, como cuando relata el momento de llegar a la Esmeralda y tener que caminar por la pista de aterrizaje, que era de tierra, bajo un sol inclemente. Para protegerse del calor, que debía ser abrasador, cuenta que no se le ocurrió otra cosa que quitarse los pantalones, envolvérselos en la cabeza a modo de turbante y ponerse la toalla sobre los hombros. Una solución improvisada y muy gráfica. Nos recuerda que la aventura no es solo contemplación mística, ¿eh? También es resolver problemas prácticos sobre la marcha, con lo que tengas a mano. Pura supervivencia. Bueno, pues hemos recorrido juntos algunos de los momentos y reflexiones clave de esta aventura amazónica que nos narra Claudia C. Morales Manrique. Desde esa decisión tan audaz de viajar sin planes, pasando por el impacto profundo de la naturaleza salvaje, exuberante, las observaciones tan valiosas sobre la vida y la cultura indígena y ecuana que nacen de la convivencia directa, hasta esas reflexiones tan personales sobre el tiempo, la sincronía, el vivir con pasión y, bueno, el arte de dejarse llevar un poco por la corriente de la vida. El contexto de estos textos que hemos estado comentando. Son fragmentos de un ebook que se publicaron en redes sociales más de 20 años después del viaje original de 1998. La propia autora, en las notas finales, subraya que se basó en la libreta que llevó durante aquel viaje y en sus recuerdos. Aclara también que cambió algunos nombres para proteger la privacidad de la gente y que se esforzó por no incluir ficción. Incluso señala que sucesos que le contaron o leyó necesitarían, digamos, una investigación más profunda para confirmar si son veraces. Hay un compromiso claro con la autenticidad de su experiencia personal, tal como la vivió y la recuerda. Sí, queda bastante claro, a través de estos fragmentos, que ese viaje, guiado en gran medida por la intuición y esa apertura a lo inesperado, fue una experiencia profundamente enriquecedora y, seguro, transformadora para ella.
tal como lo transmite en sus escritos. Sí, totalmente. Y nos deja con una reflexión final interesante, creo. La autora conecta esa sensación de sincronicidad, de que las cosas encajan de forma significativa con el hecho de guiarse por la propia voluntad y la tranquilidad, algo que experimentó al renunciar a esa planificación tan férrea. Esto quizás nos invita a pensar cuánta riqueza, cuántas experiencias significativas podríamos estar perdiéndonos en nuestras propias vidas por ese afán de controlarlo todo, de planificar cada detalle. ¿Qué pasaría si, al menos de vez en cuando, nos permitiéramos conscientemente dejar un poco más de espacio a la deriva, a la intuición, a las coincidencias, como hizo ella en el corazón del Amazonas hace ya tantos años? Una pregunta que, bueno, queda ahí flotando, ¿no?, para darle vueltas.